Hola, estamos en Casa Popeno conversando con Ernesto Rubén, quien está aquí para el taller y el Congreso de Economía Experimental. Ernesto, sos economista experimental, sos de Costa Rica. Contanos un poco cómo han sido tus inicios, cómo se inicia una persona de Centroamérica en economía experimental. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, economía experimental yo la descubrí cuando estaba haciendo el doctorado, estaba haciendo el doctorado en Holanda. Y sí, el hecho de que soy de Costa Rica, pues es de esas cosas, ¿no? Mucha suerte, de que a veces uno descubre lo que me di cuenta y lo que yo siempre le digo a la gente cuando voy a Costa Rica o viajo por Latinoamérica es que hay muchas oportunidades para estudiar y que no es tan difícil, ¿no? Que no es tan difícil obtener becas, que no es tan difícil salir del país y obtener una educación, ya sea en Europa, en Estados Unidos o inclusive en diferentes países de Centroamérica. Y yo salí pues por cuestiones familiares y al final pues viajé por todo lado y mientras estaba haciendo eso pues me enamoré de la economía experimental porque lo que más me gustó es cuando llevé los cursos es ese aspecto humano, ¿no? De que de verdad cuando estás pensando en experimentos de verdad tienes que pensar como piensa una persona, un estudiante y olvidarte un poco de la matemática, que es lo que me tenía un poco aburrido de la economía tradicional. Y entonces, una vez que descubrí los experimentos, pues ahí seguí. Y eso ya fue hace 10 años y aquí estoy todavía, ¿no? Y en esos 10 años has empezado y has hecho experimentos sobre cooperación y sobre género. Contanos un poco sobre los experimentos, sobre los principales hallazgos. Sí, en cooperación yo empecé mucho pensando en lo que son normas sociales y cómo integrar modelos de normas sociales digamos, en decisiones económicas. Y ahí en un principio yo me concentré mucho en lo que es el cumplimiento de la norma, ¿no? Y por qué es que la gente cumple la norma, y ya sea por cuestiones internas, emociones como la culpa o la vergüenza que te empujan a cumplir con las normas, o ya sea fuerzas externas, que es digamos, tus compañeros que te sancionan o no, que te dicen cosas y no cumples con la norma, la presión social. Y últimamente lo que me estaba más interesando es, de hecho, no tanto si la norma se cumple o no, sino decir qué normas emergen, porque esa es para mí la pregunta más interesante en estos momentos, es decir, hay muchas situaciones que situaciones que parece que no son de cooperación. De hecho, son situaciones en que la norma es de no cooperar, ¿no? Entonces, es mucho más difícil, en cierta manera, cambiar una norma que hacer que la gente coopera cuando no hay norma, ¿no? Y esa es mi motivación principal. Y lo que, digamos, uno de las cosas que he encontrado es que la comunicación es esencial. Y la comunicación principalmente entre grupos que normalmente no se hablan, es una de las cosas primordiales y que sin eso es casi imposible llegar a una cooperación en cuestiones de bienes públicos o cosas más grandes, ¿no? Y después, en lo que es género, a mí lo que me interesa son las diferencias de género en el mercado laboral, ¿no? Y pues mucha gente conoce las diferencias sencillas de decir bueno, hay una diferencia en salarios, de ingreso, ¿no? Y tratar de explicar eso. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Y mucha gente se concentra en discriminación muy explícita, ¿no? Pero la verdad es que los efectos más grandes son por las decisiones que los hombres y las mujeres hacen diferente, de qué carreras escoger, de qué tanto trabajar, y lo que yo quiero es entender esas decisiones, por un lado, y por el otro lado, ver el efecto de la discriminación, no tanto si hay discriminación o no, sino la expectativa de la discriminación, cómo es que tal vez te afecta mucho esas decisiones digamos, de trabajar duro o no, porque crees que no te van a promover, aunque al fin y al cabo tu empleador tal vez no discrimina, pero si tú piensas que va a discriminar, pues eso ya afecta el esfuerzo que ponen los hombres y las mujeres y puede llevar a una situación así de discriminación. Es decir, en cierta forma estás buscando entender cómo o explicar cómo esas distintas decisiones que pueden tomar hombres y mujeres llevan a distintos salarios, pero lo que buscas entender o explicar es cómo surgen esas distintas decisiones y cómo
pueden estar relacionadas a distintas creencias. Exacto, entonces lo principal es esto de las creencias, ¿no? De cómo es que las creencias afectan tus decisiones laborales y principalmente de dónde vienen esas creencias, ¿no? Si esas creencias vienen desde el punto, son creencias que vienen, digamos, de estereotipos que se crean en la sociedad, o y si esas creencias de hecho son creencias justificadas o no. ¿Qué tan acertadas son? ¿Qué tan acertadas son? Exacto. Ernesto, mencionabas que cuando te iniciaste en experimentos, digamos, en cierta medida fue por accidente y muchos nos iniciamos así. ¿Cómo ves que ha cambiado hace un poco más de 10 años cuando te iniciaste con ahora? Es decir, ahora ya se conoce un poco más. Si uno menciona la palabra economía experimental o experimentos en América Latina, Centroamérica, ya se tiene una noción un poco más concreta. ¿Cómo ves que ha cambiado eso en el tiempo y cómo ves la perspectiva en Centroamérica o Latinoamérica para utilizar experimentos económicos? Yo lo veo eso es un área que, sobre todo en Latinoamérica, yo creo que va a crecer muchísimo, ¿no? Porque ya hay ciertos grupos, como el de ustedes aquí en Guatemala, que son de buena calidad y que están haciendo buen trabajo y la gente está empezando a abrir este campo. Y después para mí el otro área, digamos, que todavía no se habla es... hay instituciones como decir el Banco Mundial que vienen y ahora es casi estándar que hacen un experimento para evaluar los proyectos y entonces ocupan gente calificada, ¿no? Para poder hacer todas estas cosas y si el Banco Mundial lo hace, pues los gobiernos lo van a empezar a hacer también, entonces va a haber mucha demanda por tener digamos, saber usar estas herramientas. Entonces yo veo que hay mucho potencial, ¿no? Para estudiantes que ya independientemente si quieren hacerlo en la academia o quieren hacerlo en el sector público. Incluso en el sector privado hay empresas grandes en Estados Unidos que están empezando a utilizar experimentos como mecanismos de investigación. Quizás es algo que va a surgir en un futuro en América Latina. Sí, me parece que sí, no veo por qué no, digamos, si ya lo están haciendo empresas como Hewlett Packard y Microsoft y Google, todos estos tienen su grupo encargado de investigación y muchos usan experimentos, ya sea en internet o inclusive laboratorios, ¿no? Entonces, yo creo que es un área que va a crecer mucho y por lo menos... Latinoamérica va un poquito detrás comparado con otras regiones, pero es cuestión de tiempo y ahí va a ir surgiendo, yo creo, sí. Bien, Ernesto, muchas gracias y gracias a ustedes por ver el video.